Hola y bienvenidos a otro vídeo. En esta ocasión voy a mencionar conceptos básicos de Wi-Fi para sistemas embebidos. Ya que es una extensión de Ethernet, tal vez sería recomendable ver el vídeo denominado Conceptos básicos de TCP/IP y Ethernet para sistemas embebidos, cuyo enlace lo dejo en la descripción. Como dije antes, Wi-Fi es una extensión de Ethernet sobre aire, mediante una onda de radio, que puede alcanzar generalmente hasta 30 metros. También se llama IEEE 802.11. o simplemente 802.11. Wi-Fi es una marca comercial, propiedad de Wi-Fi Alliance, que es una asociación comercial de la industria que promueve la tecnología WLAN y certifica productos que cumplen esas normas. Como se muestra en esta imagen del modelo OSI, Wi-Fi reemplaza las dos capas físicas MAC y PHY. Las aplicaciones o hardware basados en Wi-Fi deben seleccionar un canal de radiofrecuencia para comunicarse y luego seleccionar una red para vincularse. Esos procesos deben realizarse en la capa de aplicación, y no son parte de las normas 802.11. Los canales de comunicación operan sobre la banda ISM, cuyo rango de frecuencias es desde los 2.4 GHz hasta los 5 GHz. Ese ancho de banda está dividido en 14 canales de diferentes frecuencias con una separación de 5 MHz, como se muestra en esta imagen. Por ejemplo, un canal es 2.417 GHz y el siguiente es 2.422 GHz, pero el ancho de banda es de más o menos 10 MHz, por lo tanto, existe una superposición espectral significativa en los canales adyacentes, es decir, elegir un canal adyacente a otra red es casi tan malo como elegir el mismo canal. Los canales se usan en función de la zona geográfica, por ejemplo, del 1 al 11 es para Estados Unidos, 1 al 13 para Europa y 1 al 14 para Japón. El administrador de un punto de acceso, o access point, debe calibrar un canal específico y puede que exista interferencias ya que un vecino puede tener la misma frecuencia. En Estados Unidos, los canales 1, 6 y 11 no se superponen, en los puntos de menos 3 decibeles, por lo que generalmente se seleccionan para los puntos de acceso. En Europa, se suelen utilizar los canales 3, 8 y 13. La norma 802.11 tiene lo que se podría decir subversiones que se representan por letras A, B, G y la letra N, se las conoce también como modificaciones. Las características de estas modificaciones se resumen en esta tabla, y son las existentes a la fecha de subida de este vídeo. La versión original de la norma 802.11 implementa la latencia y la reducción del rango como un medio de direccionamiento de incremento de la tasa de error de paquetes crecientes e incremento del rango. Por lo tanto, la capacidad de reducir las tasas es parte de la especificación para crear redes robustas y de alto rango. La modificación 802.11a se utiliza para aislar redes y evitar espectros de 2.4 GHz abarrotados, por ejemplo, en hospitales donde se almacena información de pacientes. La versión 802.11g tiene un radio de energía eficiente que es totalmente compatible con lo básico de las redes 802.11n, y ambas tienen la misma modulación. La modificación 802.11n es útil para aplicaciones de alto rendimiento de datos, como por ejemplo vídeo de alta definición, megabytes de datos en movimiento. Debe implementar la vinculación MMO, también llamado múltiples entradas múltiples salidas, para lograr tasas más altas. Los dispositivos que utilizan la modificación 802.11n, y que pueden funcionar con batería tienen una transmisión 1x1 o single stream. A medida que un dispositivo se aleja del punto de acceso, la velocidad de datos disminuye y los enrutadores 802.11n utilizan la recepción para aumentar el rango para que el cliente pueda transmitir a velocidades de datos más altas, es decir, los puntos de acceso 802.11n brindan servicio para clientes 802.11g, más antiguos para mejorar su eficiencia. Una red de tipo 802.11 consiste en anfitriones inalámbricos que pueden ser computadoras, teléfonos IP, o Wi-Fi, una aplicación ejecutándose, etc. Todos esos equipos pueden ser estacionarios, o pueden estar en movimiento. La norma 802.11 no proporciona movilidad a las direcciones IP, y es responsabilidad del dispositivo monitorear o revisar el estado de asociación con la red, y en caso de desconexión, volver a intentar asociarse al mismo punto de acceso, u a otro. También, la red 802.11 posee puntos de acceso, denominados AP, por sus siglas en inglés Access Point. Generalmente, un punto de acceso también posee características de un enrutador y conmutador o switch Ethernet. Un último elemento importante que posee una red Wi-Fi son los enlaces o vínculos inalámbricos, que son utilizados para conectar dispositivos móviles a un punto de acceso. La coordinación al acceso del enlace se realiza con el protocolo de acceso múltiple o CSMACA. Una característica es la disminución de la intensidad de la señal.
es decir, la señal de rayos se atenúa a medida que se propaga a través de la materia, que se conoce como pérdida de trayectoria. La interferencia de otras fuentes como frecuencias de red inalámbrica normalizadas, por ejemplo 2.4 GHz, compartidas por otros dispositivos, un teléfono móvil, dispositivos ajenos a la red, por ejemplo, motores eléctricos, etc., también pueden interferir. Otra característica que posee un enlace inalámbrico es la propagación por trayectos múltiples, que implica que la señal de rayos se refleja en el suelo de los objetos y llega al destino en momentos ligeramente diferentes. Estas características pueden dar lugar a una latencia variable de la transferencia de datos, lo que impacta directamente en el rendimiento de la aplicación. Una red Wi-Fi posee dos modos de configuración. El primero se denomina infraestructura, es el modo normalizado y se caracteriza porque utiliza puntos de acceso. Los nodos solo pueden transmitir y recibir información solo a través de los puntos de acceso. Estos puntos de acceso soportan las funciones y operaciones de administración de la norma IEEE 802.11, y conjunto de servicios básicos o BSS, que son siglas en inglés de Basic Service Set, también llamado celda en el modo infraestructura, que contiene puntos de acceso, anfitriones inalámbricos y una conexión de tipo LAN. Es decir, un PHY. Un ejemplo de este modo es un enrutador doméstico con Wi-Fi, que es un access point, un conmutador o switch y un enrutador, como se muestra en esta imagen. El segundo modo, que se muestra en esta imagen, se denomina ad hoc, significa que no posee un nodo central, no posee puntos de acceso. Los nodos solo pueden transmitir y recibir información dentro de la cobertura de enlace. Cada celda se denomina IBSS, o conjunto de servicios básicos independientes, de las siglas en inglés Independent Basic Service Set, y posee solo concentradores o IAPs inalámbricos, administración o gestión distribuida. Cada estación, dispositivo conectado a la red que no es un punto de acceso, busca primero un IBSS, antes de iniciar su propia celda, que no es una norma que exija la 802.11, pero es una buena práctica. Cada estación se turna para transmitir y recibir información de la baliza del IBSS, y cada estación aplica seguridad a las comunicaciones. Para conectarse a una red Wi-Fi, el anfitrión inalámbrico, denominado estación, necesita asociarse a un punto de acceso antes de enviar y recibir información desde la capa de datos. Este proceso es una función básica de administración del sistema de la norma 802.11. Se denomina asociación a la creación de un cable Ethernet virtual entre la estación y el conmutador. Este proceso tiene tres pasos básicos que realiza la estación y son: 1. Localizar un punto de acceso para asociarse, que es un escaneo pasivo activo. 2. Autentificarse ante el punto de acceso, y posiblemente la infraestructura. 3. Asociarse con el punto de acceso, que es crear el cable virtual. Finalizado estos tres pasos, la estación puede obtener o recuperar una dirección IP de la subred, y comenzar las comunicaciones con un socket TCP, o UDP. La localización es un algoritmo para buscar o seleccionar un punto de acceso. Dicho algoritmo no está definido en la norma 802.11, es parte de la aplicación. Como se mencionó antes, 802.11 proporciona dos métodos para descubrir un access point, que son escaneo pasivo y escaneo activo. En el escaneo pasivo, el anfitrión inalámbrico o estación busca tramas de la baliza enviadas desde el punto de acceso, dentro del alcance en un canal específico. Este proceso toma periodos de tiempo de 100 milisegundos aproximadamente. En el escaneo activo, el anfitrión inalámbrico transmite a todos los puntos de acceso tramas de solicitud hasta que uno de ellos responde a la estación. Este proceso toma intervalos de 10 milisegundos. La autentificación es un proceso que la estación intenta acceder ante un punto de acceso, utilizando los protocolos Open System Authentication, o Shared Authentication, que son parte de la norma 802.11 de 1997, y Open System Authentication, o Wi-Fi Protected Access, que son parte de la norma 802.11i, de 2004. La estación envía al punto de acceso una trama de petición de autentificación, y este responde mediante una trama de respuesta del mismo tipo. La asociación es la creación de un cable virtual Ethernet, la cual sucede cuando la autenticación esté completa y el servidor de HCP empieza a asignar una dirección IP a la estación. La asociación se produce mediante el intercambio de tramas de solicitudes y respuestas. En estas tramas se establecen las velocidades de comunicación y parámetros de seguridad. La seguridad en redes Wi-Fi implica proteger datos sensibles, es decir, proporcionar privacidad y confidencialidad, evitar espionaje o escuchas encubiertas. La seguridad también implica que la garantía de los datos está garantizada, es decir, que no deben ser modificados, lo que significa que se debe evitar la manipulación externa de la información y alteración de direcciones de destino de los datos. En la norma 802.11, la seguridad implica solamente a nivel inalámbrico,
es decir de la estación al punto de acceso. Para la seguridad de estación a estación, en la capa de aplicación se puede utilizar protocolos de encriptación como SSL, TLS. Las tramas de seguridad y protección de datos son WP40, 104, WPA-PSK, lo que implica clave previamente compartida, WPA2, PSK, WPA2, EAP, que es protocolo de autenticación extensible. WP implica ingresar una frase, o equivalente hexadecimal, que son 5 bytes para WP40, o 13 bytes para la versión 104, pero no es muy segura y es fácil de vulnerar, debido a la sobrecarga de protocolos o cálculos computacionales de las actuales tramas de seguridad. Por ejemplo, WPA2, la mayoría de estaciones solo implementan WP, que es la trama de trabajo de seguridad original de la norma 802.11, en modo ad hoc, pero como se mencionó antes, la seguridad de WP se la puede romper o violar fácilmente. Por esta razón este modo no es soportado en algunos sistemas. Por ejemplo, en Android, esto ha llevado al desarrollo de configuraciones alternativas para implementar comunicaciones Wi-Fi como Wi-Fi Direct o SoftTap. WPA, PSK, utiliza TCP, y de igual manera no es muy segura, lo que significa que puede ser vulnerada muy fácilmente. WPA2, PSK, utiliza 802.1x, con encriptación AES, lo que implica un par de claves cambiantes de manera periódica. Se inicia con una clave calculada con SSID, y con una frase de paso. WPA2, EAP, también utiliza 802.1x, para autenticación y AES para encriptación. Requiere un servidor de autenticación para gestionar credenciales, y proporciona una seguridad más robusta mediante autenticación basada en certificados. Se debe considerar que WP y WPA están en desuso por Wi-Fi.org. WPA2 es la actual trama de seguridad normalizada con certificación Wi-Fi y posee dos métodos de encriptación. El primero es el modo PSK, Preserved Key, utilizado en redes pequeñas como residencias o redes temporales o transitorias. El segundo es el modo AP, Extensible Authentication Protocol, utilizado en redes grandes y permanentes como en empresas. La capacidad de procesamiento del protocolo EAP está disponible para las estaciones. El consumo de corriente cuando un dispositivo Wi-Fi transmite y recibe es alrededor de 80 a 200 mA, y se necesita comprender qué opciones hay en la norma 802.11. Y también fuera de dicha norma, para desactivar el transceptor y extender la carga de la batería en dispositivos de tipo móvil. Existe básicamente dos modos de funcionamiento de un dispositivo Wi-Fi que funciona con batería. El primero se denomina modo activo, y obviamente la transmisión y recepción siempre están activas, lo que implica que si se usa una batería como fuente principal de energía, su duración sería por poco tiempo, dependiendo de las características de la misma. El segundo, llamado modo de sondeo, o también 802.11, PSPOL, trabaja a manera de ciclos. Se utiliza en modo de infraestructura, la conexión se mantiene con la red, pero la estación sondea periódicamente las ondas de radio para detectar la presencia de paquetes, DTIM, o Delivery Traffic Indication Message, enviados por el punto de acceso. La latencia en este modo es alrededor de 200 milisegundos. Otra característica de este método es que el punto de acceso necesita memoria RAM para guardar los paquetes de datos, denominados buffers, hasta que el receptor los reciba. El ahorro de energía es la duración de la batería por varios días o hasta semanas. En este gráfico, es el caso para la latencia más baja, es decir que, para cada pico de energía, el punto de acceso tiene un mensaje de ITM, la radio se activa automáticamente justo antes de la baliza de TIM. Al leer el paquete, se comprueba la posición del bit para ver si hay datos almacenados en el punto de acceso. Si no hay datos, la radio vuelve a dormir, o entra en bajo consumo de energía. En este ejemplo, el ciclo de trabajo es igual a 4/96. Entonces, la corriente RX activa es de 85 mA, y cae a 250 microamperios. Existen otras versiones mejoradas de ahorro de energía, pero no es mi intención entrar en detalle de ellas. Y se lo hará cuando se presente un proyecto relacionado con este tipo de comunicación que funcione con batería.